Ya entrando en esta información que se generó durante desde la mañana hasta la tarde del domingo, cuando pues en diversos puntos del municipio de Mexicali se estuvieron presentando una serie de reportes sobre mantas, sobre cartulinas eh, dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, perdón, concretamente a elementos de la Marina, quienes aparentemente habrían realizado algún tipo de intervención que molestó al grupo delictivo de los rusos, y fueron colocadas como esta que observamos aquí. Esta fue colocada en el cerco perimetral de una escuela ubicada en Ciudad Guadalupe, Victoria, pero no fue la única. Se localizaron otras en zona de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, muy cerca de donde están las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Se localizaron otras en el municipio de San Luis Río Colorado, también se colocó otra. Varias mantas, no de manera simultánea, a diversas horas fueron localizándose, todas con el mismo mensaje: una advertencia a elementos de la Secretaría de Marina para que, entre comillas lo voy a decir, le bajen, bajo el argumento de que Mexicali está tranquilo y que si quieren que así siga, que dejen de meterse con ellos, Jorge. Imagínate el mensaje que se da a la autoridad y específicamente a... Independientemente, por ejemplo, porque en algún momento ya se decía que no podrían haber sido los rusos, que pudieran haber sido los chapitos, en estos conflictos o en estos mensajes indirectos que se lanzan a través de narcomantas, y también pues lo que se genera a raíz de esto en una preocupación en estas comunidades, que bueno, ya no creo que estén tan preocupadas de los mensajes, sino de las detenciones, de los cateos y por supuesto de los asesinatos que se dan y del narcomenudeo que se vive en el Valle de Mexicali, ¿no? Ya yo creo que la menor de sus preocupaciones serán estas mantas y cartulinas. Sin embargo, si es un mensaje porque es un llamado o es un mensaje de peligro, de alerta que se genera aún con la violencia que se registra en el 57, en el 43. Estamos hablando, usted que nos escucha en Tijuana y usted que nos ve en otros municipios, zonas muy calientes, no de tanta incidencia delictiva como pudiera significar quizá los Pueblas o los mismos Santorales o la zona este de Tijuana, pero sí una zona muy roja, muy caliente para el trabajo operativo incluso de las mismas corporaciones policíacas, y sin duda alguna uno de los puntos donde la violencia está al orden del día, porque los mismos residentes de estos poblados, incluidos incluso Algodones, hacen sus propias toques de queda, ¿no? A ciertas horas ya dejan de salir y ellos saben que cuando empiezan a escuchar detonaciones de arma de fuego, pues saben que algo no está nada bien, y eso es cada vez más recurrente. Y por eso lo señalaba, este tema de los mensajes que se dan de los grupos del crimen organizado que fueron colocados el día de ayer en puntos estratégicos, pues es este llamado a la autoridad sin duda alguna, pero también la población cada vez se preocupa más porque de una manera tan libre, tan rampante, pues un grupo del crimen organizado te deja un mensaje así, y es la manera de comunicación directa que tienen con las autoridades, ¿no? La comunicación social que tienen, ¿no? Sí. Realmente los grupos delictivos, no ha llegado a otras situaciones como por ejemplo en Tamaulipas, donde literalmente tienen una persona encargada del área de comunicación social, donde justamente buscan emitir los mensajes a través de estos perfiles profesionales, pero sí son los mensajes que está ya utilizando el grupo delictivo de los rusos, según lo que se dice o se atribuye que son las fuerzas revolucionarias del ruso, así textualmente es como está firmada, y el propio P1. ¿Por qué se cree que hay cierto nivel de credibilidad? Porque han sido muy pocas mantas que se han firmado por parte de esta estructura delictiva, y es precisamente con este mote, de esta forma, ¿no? Tan amplia como se autoproclaman. Pero Jorge, esto obviamente tiene un origen. Obviamente tiene un motivo por el cual se da este inesperado mensaje, y desde el día viernes nosotros estábamos buscando una información relativa a la supuesta detención de uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, concretamente de la estructura criminal de los rusos. Se habló de que durante la noche del jueves pasado y la madrugada del viernes habría sido capturado uno de ellos, concretamente el P1. Nunca se pudo confirmar
Sí, no. Siempre hubo una especulación, siempre hubo un rumor, siempre hubo una versión. Algunas versiones señalaban sí fue capturado, pero fue liberado. Otras decían lo intentaron capturar, pero se les escapó. Y una tercera versión sí decía que era una confusión derivada de otra detención que se realizó, que también en el Valle de Mexicali se hizo una captura por parte de marinos, de militares y de estatales preventivos. Y al final nunca se pudo tener una definición clara de qué es lo que había pasado. Hay versiones de que sí hubo una captura, hay versiones de que sí hubo un operativo. Lo que sí le puedo comentar es que sí se dio una intervención policial, militar más bien, o de las Fuerzas Armadas, concretamente los marinos, una célula aparentemente que vino desde la Ciudad de México para realizar alguna intervención. No sabemos realmente de qué tipo. No me podría yo adelantar a decir pasó esto, pero sí tenemos información de que hubo un intento de un operativo especial por parte de la Secretaría de Marina en el Valle de Mexicali. Con estos mensajes se puede atribuir a que es cierto, que sí hubo algo, sí hubo una intervención. Desconocemos la magnitud, desconocemos el motivo, desconocemos la captura, desconocemos muchos detalles sobre esto, pero hubo un incidente, una intervención, hubo un operativo que al final pareciera que no pasó a mayores. Pero estos mensajes confirman que sí hubo ahí un enfrentamiento o hubo una inconformidad por parte del grupo delictivo, hubo algo específico que haya motivado a este grupo delictivo a emitir estas cartulinas. Es que todavía le da más fuerza a esta versión del viernes, que como comentas, Villa, que se podría haber dado desde el jueves con este operativo de la Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Un operativo en el Valle de Mexicali, como otros que se han venido dando, incluso ya hablábamos, pero en contra de la otra agrupación antagónica del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, en San Felipe, ¿no? Con la detención del gorila, claro, ¿no? Que por cierto, pues ya la audiencia estaría realizando para vincularlo al proceso. Pero en ese sentido, pues bueno, se están dando por parte de los elementos castrenses duros golpes en la zona del Golfo de Santa Clara, San Felipe, y ahora se hablaba del Valle de Mexicali. Esto lo resintió los rusos, hacen este llamado directo, que es una especie de advertencia, amenaza, y la lectura que le tendrán que dar las autoridades tendría que ser en ese sentido. Pero además de esto, lo que ocasionó Villa, que esto es un efecto no colateral, como le gustaba decir a Calderón, sino un efecto directo, es que en la cartulina que se publicó en la primaria Adolfo Ruiz Cortines, que tiene turno matutino y vespertino, pues generó, ahí sí, como le dices a la autoridad educativa, tú tienes que también dar un posicionamiento, de darle tranquilidad a las y los trabajadores del sector educativo, es decir, docentes, administrativos y directivos, como también a padres de familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a información que nos proporcionaron padres y madres de familia de esta escuela primaria, que ya ha tenido protestas ahí en el kilómetro 43 Guadalupe Victoria, por otros tipos de señalamientos muy graves, señalan que hay preocupación y por lo tanto directivos y docentes les dijeron, si quieren no lleven a sus hijos mañana por seguridad. Entonces, por eso enseñábamos ese mensaje que los propios padres de familia recibieron y en los cuales nos decían y se encontraban molestos porque pues de por sí ya tenemos la violencia del Valle de Mexicali y ahora con esto, donde este grupo de narcotráfico decide poner una manta o una cartulina en la escuela, pues genera mayor preocupación. Por lo tanto, pues algunos padres o madres de familia decidieron no llevar a sus hijos el día de hoy ante este mismo pues mensaje de cuidado de parte de la autoridad educativa, bueno, perdón, no de la autoridad educativa, de los docentes, decirles para el resguardo de sus hijos y seguridad, siquiera no los traigan. Ahora, Jorge, hay que recordar, asesinaron al comandante de la policía, que es el director de la policía de San Luis Río Colorado, hace unos días. Sí. Capturaron a este sujeto que tú comentas, el gorila. Un supuesto operativo de la Marina en la zona del 57. Multihomicidios en las carreteras de Mexicali, 3 en un punto, 2 en otro, y justamente en zonas estratégicas como son la carretera San Felipe, donde sabemos que ahí es uno de los puntos de conexión de donde hay dos grupos delictivos, uno es el de los rusos, otro es el de los Chapitos en San Felipe, en Mexicali, los rusos, y también hacia las afueras de Mexicali rumbo a la carretera Tijuana. Donde también es otro de los puntos de acceso de entrada por parte de los grupos delictivos, ¿no? a Mexicali, y donde hay un tema de tráfico de personas allá importante. O sea,
hacemos el análisis, están pasando muchas cosas en los últimos días. Están pasando muchos incidentes. Yo sé que no es bueno que uno normalice la violencia, los episodios violentos que haya ejecutados. De hecho, el día de ayer también hubo uno asesinado una persona asesinada en Mexicali. Pero este tipo de episodios no son una casualidad, no son una situación circunstancial. Algo está pasando en esta región, ya sea de los grupos delictivos o los grupos delictivos y la autoridad, o la autoridad en particular o de una manera aparte, pero se están dando muchos episodios que nos están vaticinando, nos están sugiriendo más bien que se está dando una situación de mayor riesgo, de mayor peligrosidad o de mayor trascendencia. Y qué bueno que lo planteas, Silvia, porque quizá este fin de semana nos perdimos y nos hemos ido perdiendo, porque sí es importante considerarlo, el tema de los accidentes viales en diferentes vialidades de Mexicali, sobre todo cuando pues hay muertes, ¿no? Y el trabajo de prevención que deben de hacer pues, las autoridades y también los centros nocturnos, que no lo hacen y ya hemos planteado aquí. Pero nos hemos como centrado en la cantidad de accidentes que se registran, en lo que se vivió este fin de semana ahí en la Calzada de Independencia, en las carambolas, más allá de lo que ahorita vamos a hablar, que es importante en Tijuana, pero en Mexicali específicamente. Y hemos como dejado pasar todos este tipo de hechos que ya describías y que tienen que ponernos pues en alerta, no solamente a las autoridades, sino a la sociedad como también, de exigirle a la autoridad pues el tema de seguridad y que nos expliquen ellas y ellos qué está pasando. Porque lo que nos explica la Fiscalía prácticamente nos da una lectura del parte informativo. No nos dice qué está pasando. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sale en las mañaneras de la gobernadora María del Pilar Tizoc Aguilar Durán, que cada vez ha entendido más esta dinámica. Ya no se enoja, ni ya no pide que exista omisiones de ciertas información. Y ya lo entiende y lo habla. Pero nadie nos explica qué es lo que está sucediendo en Mexicali, qué es lo que está pasando en el Valle y qué repercusiones tiene lo de San Luis Río Colorado y lo del Golfo para esta parte de la frontera norte. No nos están diciendo lo que está sucediendo y nosotros, como periodistas, hemos ido tejiendo este tipo de escenarios de violencia y entendiendo qué es lo que se nos viene. Pero ya lo de estas cartulinas, ya esto es el colmo, porque ya es una amenaza a la autoridad. Y esto lo que nos dice es que... Y no es local la amenaza, ¿eh? No es de la autoridad local. Exacto, y es directamente a una autoridad federal. Entonces, ninguna, y usted de verdad, ojalá que lo podamos explicar de tal manera que usted lo tenga y genere un criterio para también una parte de la exigencia. ¿Qué autoridad, Villa, nos está explicando qué está pasando? Ninguna, ¿eh? Ninguna, no, absolutamente ninguna. Y estaremos pues esperando a ver qué nuevos incidentes podemos concatenar y relacionar para tratar de dar una explicación más cercana a lo que está ocurriendo, porque al final pues ni la autoridad va a decir nada, los grupos delictivos pues no es como que puedas venir aquí a entrevistar a uno para esa situación, entonces... Y su vía de comunicaciones con cartulinas de con amenaza. Cartulinas, sí, claro. Imagínate, pobrecito el tipo que lo mandaron a comprar la cartulina el fin de semana. El domingo, ¿no? Sí. En la mañana, que se despertó y dijo, oye, necesitamos la cartulina. Deja tú, porque también pues, los miembros de los grupos delictivos son padres de familia. Sí. Era la cartulina de su hijo, ¿no? Era la cartulina del domingo. Ahorita en la mañana uno va a llegar, no, es que no lo pudo hacer porque no había cartulinas. Tenía chamba mi papá, ¿no? Tenía una amenaza al gobierno que dar. Sí. Y lo grave es que, imagínese usted que... yo me imagino, ¿no? Al tipo que se le encargó de ponerlas acostado ya y ya, papá, la cartulina. Pero ¿cuál? La tuya, no, la tuya. La cartulina que pusiste, ¿no? Sí, era mía, era para mi tarea, para mi tarea de la expropiación petrolera. Ay, no nos hagan daño, por favor. No nos estamos burlando. No, y el sí es cierto. Nos estamos burlando del hecho. El hecho, sí. Del hecho no de ustedes como tal. No de ustedes, grupo del crimen organizado, por favor. No hubieran pensado mal. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.